Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Eric y Lyle Menéndez en la entrevista que les hizo Barbara Walters. Veamos si hay coherencia entre lo que dicen verbal y corporalmente, si hay cambios entre lo que mostraron en el juicio a lo que están mostrando en la entrevista, si dicen la verdad. Vamos a descubrir todo esto, así que bienvenidos a PAM 11. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que pueden tomar el taller de lenguaje no verbal básico completamente en línea y a su tiempo, y les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos con el análisis. Lo primero que podemos notar es la postura. Gracias a que tenemos esta toma abierta, podemos ver cómo están ellos y esto nos está brindando demasiada información. Comencemos con Eric. Podemos ver cómo Eric está ligeramente inclinado hacia adelante, por lo tanto hay interés en poder compartir y todo, pero vamos a ver que realmente también se encuentra estresado y ansioso. Vamos a ver que se siente vulnerable y busca protegerse de una manera inconsciente y por eso está generando esta barrera. Vamos a ver cómo incluso tiene entrelazadas sus manos, indicándonos también esta ansiedad y el deseo de mantener la compostura. Tiene un pie sobre el piso y el otro únicamente está tocando una parte, por lo tanto, esta inestabilidad de no tener los dos pies firmes nos indica también esta incertidumbre y también este sentimiento de tener que protegerse o sentirse vulnerable. Por otra parte, vemos a Lyle. Fíjense cómo él está completamente inclinado hacia Eric. Vean cómo está más cerca hacia él. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es que Lyle siente esta necesidad de proteger a Eric y lo que estamos viendo aquí es que desde su lenguaje corporal ya sabemos que a él lo que le importa en esta entrevista es sentir o darle a Eric ese respaldo, que se sienta respaldado, que se sienta apoyado y que se sienta protegido. Y algo interesante es que justamente a lo largo del caso hemos visto como muchas veces Lyle menciona que siente que no pudo proteger a Eric. Y aquí estamos viendo justo cómo despierta este instinto protector, busca darle este cuidado, esta seguridad y esta protección, y por eso su cuerpo está respaldado e inclinado hacia él, porque realmente lo que le importa y le interesa es Eric. Comienza preguntándoles qué sintieron o qué pensaron cuando escucharon que eran culpables, y lo que me llama la atención es cómo ambos rompen el contacto visual. Por una parte tenemos a Lyle que está volteando hacia abajo y esto nos puede indicar culpa, vergüenza y reconectar o conectar con las emociones, mientras también está reprimiendo sus labios, una unidad de acción 24 que nos indica represión. Por lo tanto, Lyle en este momento está conteniendo sus emociones y además está buscando evitar por lo que está sintiendo, básicamente por la carga emocional que está sintiendo al haber preguntado o al haber recibido esta pregunta. Por otra parte tenemos a Eric. Lo que podemos ver con Eric es que él cierra los ojos, no solamente rompe el contacto visual volteando para otro lado, él sí los cierra. Esto se conoce como AD45 y es un bloqueo visual. Básicamente es un deseo de aislarse de la situación, de no querer ver o enfrentar esa situación. Por lo tanto, Eric está buscando aislarse de la situación, reprimir, bloquearla, y por otra parte, Lyle está buscando contener la emoción. With this one, what went through your minds when you heard that verdict? First degree murder, guilty. That I was going to. Eric contesta que sabía que pasaría el resto de su vida en prisión, pero lo interesante va a pasar con Lyle, que justamente comienza a acomodarse en la silla. Recordemos que cuando nosotros nos sentimos incómodos de manera interna, vamos a buscar acomodarnos de alguna forma nuestra ropa, cómo estamos sentados, porque es como este deseo inconsciente de quiero sentirme mejor, más a gusto, entonces busco cómo hacerlo, pero realmente es una incomodidad interna. And you're devastated. I was devastated. Eric dice, lo que hicimos fue horrible, y cuando menciona eso vemos cómo niega varias veces con la cabeza mientras cierra los ojos y lleva sus manos hacia su pecho. Este movimiento centrípeto hacia adentro nos está indicando que es su sentir y además es parte de conectar con sus emociones. El hecho de que esté cerrando los ojos es este deseo otra vez de aislarse, de bloquear la situación, pero lo que más me llama la atención es este movimiento continuo en la cabeza. Es como cuando te quieres sacudir algo. Si ustedes los piensan, es como cuando te llega un pensamiento intrusivo, cuando piensas en
en algo que no quieres darle ese pensamiento, que no quieres darle esa fuerza, que básicamente no quieres recordar, y entonces por eso dices como, no, 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 ya, como que sacudes el pensamiento. Eso es lo que está pasando. Básicamente está sintiendo un rechazo interno ante el recuerdo, ante la situación, y por eso lo está buscando bloquear. Y lo interesante también es que vamos a ver movimientos contradictorios, pero que hacen sentido. Por una parte tenemos el movimiento centrípeto hacia adentro, hacia él, que nos indica como ese sentir y esa parte de la responsabilidad. Incluso por eso va también como hacia su corazón, hacia su pecho. Por otra parte tenemos el rechazo y esta búsqueda de distanciarse de la situación y del impacto que tuvo. What we did, it was awful. Y llegamos a un momento que me parece de lo más controversial en este caso y son las sonrisas asimétricas de Eric. Esto hizo que muchas personas comenzaran a dudar de lo que decía. Decían que se estaba burlando, que había ironía, que incluso estaba bajándole la importancia a la situación o que se sentía superior. Incluso lo vimos cuando llegó al juicio, lo vemos ahorita cuando menciona que para él es muy importante quedarse en la misma prisión que su hermano. Después de que haya pasado todo esto, se le preguntó por la sonrisa justamente cuando inicia el juicio y él dice que estaba tan nervioso y que alguien le dijo algo que se empezó a reír por esta risa nerviosa y generó esa sonrisa. Ahora, nosotros no sabemos realmente si eso pasó o no para poder decir como, ah, sí, pues claro, fue eso, pero sí les puedo decir que sí es algo que pasa, que inconscientemente hay personas que reaccionan ante los nervios, el estrés y la ansiedad con una risa nerviosa o con una sonrisa nerviosa. Y he estado analizando varios momentos con Eric, tanto en el juicio como en esta entrevista, y algo que sí puedo notar es que parece ser parte de su línea base y la forma en que responde ante el estrés y la ansiedad. Pues justamente cada que sale esta sonrisa simétrica, él se siente estresado o ansioso. Por lo tanto, ahí tendría sentido que sea su forma como de protegerse a través como de restarle o bajarle esta parte de seriedad y el sentirse como más ligero y poder así continuar con la entrevista, con lo que esté diciendo. Entonces, bueno, vamos a desmenuzar de todos modos todas las posibilidades. La posibilidad número 1 es que se trate de su línea base. Recordemos que la línea base es lo habitual en una persona. Cuando hacemos un análisis del lenguaje corporal, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que analizar y a lo que le prestamos atención es justamente lo disruptivo, los momentos que genera diferente y que se ve una emoción de por medio, pero que no es habitual en la persona. Cuando se rompe esa línea base, es ahí cuando sabemos que hubo un estímulo reflejo, que básicamente su cuerpo nos está reflejando algo que está sintiendo que no es habitual. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta que si se trata de su línea base, entonces no es algo que podríamos analizar. La opción número 2 es que represente ironía ante la situación. Número 3, claro, no lo podemos dejar de lado también la posibilidad de que sí se trate de una doping delight, una sonrisa de satisfacción que nos indica que se siente que se salió con la suya o que hay esta satisfacción. Pero realmente, por ejemplo, aquí el decir que quiere estar en prisión con su hermano y generar esta sonrisa, pues no me parece una doping delight. Recuerden, siempre hay que tomar en cuenta el contexto. Como les digo, el contexto siempre que surge esta sonrisa en Eric es que él está ansioso y estresado y además no está diciendo algo como no sé, o sea, algo que sí, no sé, justo en el momento del tiroteo o hablar justamente de lo que pasó con sus papás y generar esa sonrisa, ahí definitivamente tendríamos un foco rojo. Si estuviera disfrutando lo que está contando, si estuviéramos viendo esa satisfacción de lo que hicieron, que es mucho de lo que vemos en asesinos seriales o asesinos, por eso se le conoce a esta sonrisa, la doping delight, como la sonrisa de los asesinos. Por lo tanto, esta satisfacción que usualmente ellos sienten al contar lo que hicieron, no lo estamos viendo aquí. De hecho, en Eric hemos visto cómo cuando habla de lo que contaron siempre siente esta parte de culpa, vergüenza, cómo incluso se hace más chiquito, se protege, se siente vulnerable. Entonces, no veo que vaya por ahí, pero bueno, les tenía que contar o explicar de esta, que bueno, también dicen que puede ser una manipulación. Como se los digo, debido al contexto, yo voy más a que se trata de una sonrisa por estrés y ansiedad, que puede ser parte de su línea base y cómo él actúa ante el estrés y la ansiedad. Especialmente porque cuando una persona está satisfecha o siente que se salió con la suya, siente temple. Por lo tanto, no vemos rasgos de ansiedad, al contrario, se ven completamente calmados, incluso sienten que tienen ellos totalmente el control de la situación y es cuando hacen esa sonrisa. Ahí sí sabemos que es una doping delight, que se trata de esta satisfacción, de sentirse victoriosos. Aquí no, aquí lo estamos viendo ansioso, nervioso y haciendo esta sonrisa, entonces sí me parece más como esta parte de protección. With everything taken away, it'd be the last, it's the last thing you can take.
Recuerden que siempre es importante en un análisis alinear la parte verbal con la no verbal. Por ejemplo, lo que estén diciendo, lo que estén escuchando. En este caso, por ejemplo, cuando estaba haciendo esta sonrisa simétrica, Eric, vemos que estaba hablando de su hermano y de mantenerse en la misma prisión. No estamos viendo algo que realmente sea revelador. Pero en este momento, por ejemplo, Bárbara sí dice algo importante donde vamos a ver un estímulo reflejo. Bárbara les dice que la prensa los está pintando como malcriados y malvados, y en ese momento sí hay un estímulo reflejo. El escuchar eso genera este bloqueo, este AD45, que es este bloqueo visual en la parte de Eric, e incluso la tensión tanto en su mandíbula como incluso vean cómo se le comienzan a marcar las venas. Por lo tanto, él está completamente frustrado y molesto con eso y se quiere aislar de esa situación. Como podemos ver, esto es algo que él rechaza y además le parece difícil de procesar. Se está buscando aislar de esa realidad que está escuchando y está evitando una confrontación. Se está reprimiendo para no contestar ante eso y simplemente aislarse porque rechaza lo que acaba de escuchar. That you are evil, that you are monsters. Vamos a ver cómo Eric traga saliva. Esto se conoce como un código de comportamiento 80 y nos indica justamente un pico de ansiedad y estrés. Recordemos que el proceso de tragar saliva es un proceso meramente fisiológico. Nuestro cuerpo sabe exactamente la cantidad de saliva que tiene que estar produciendo y generando para que no sea visible cada momento que lo hacemos. En el momento en que es visible es porque justamente hubo un estímulo reflejo o justamente una emoción negativa. En este momento vemos cómo traga saliva y después aprieta sus labios, mientras también aprieta su mandíbula, conocido como AD31. Todo esto nos indica que se siente frustrado, estresado y además está reprimiendo. Podemos ver cómo está reprimiendo, o sea, algo que quisiera decir pero sabe que no puede o no debe, y es como morderse la lengua. Además de eso, vemos cómo sí está molesto y enojado. Vean la contracción entre su entrecejo y además cómo se marcan nuevamente sus venas. Él dice, yo no soy así, y podemos ver que está justamente rechazando esta situación mientras está buscando controlarse. Si se fijan, Eric ha tomado la batuta en esta entrevista. Básicamente ha sido el que más contesta y el más activo en la entrevista, mientras que Lyle básicamente se ha quedado más a proteger a su hermano. Incluso cuando están diciendo que los ven como malcriados y malvados, vemos que a Lyle parece no reaccionar ante esto, como si realmente no le importara tanto lo que están diciendo de él o así, mientras que a Eric sí le molesta, sí le está generando esta emoción. Y vemos como Lyle lo que está buscando más bien es ver cómo reacciona su hermano, y nuevamente vemos cómo se inclina dando este apoyo, como cuidando, protegiendo y viendo cómo reacciona su hermano para poder estar él alerta de cualquier situación. That's not who I am, but I can't defend. Y dice que venir de una familia acomodada no los hace malcriados. Cuando menciona eso, ahí sí vamos a notar burla. Vamos a ver cómo su sonrisa comienza a generarse ahora sí ya a modo de burla. Por otra parte, vemos cómo inclina su cabeza y lo hace hacia su lado izquierdo, conectando con su lado emocional. Por lo tanto, realmente es una emoción genuina. Y por otra parte, vamos a ver cómo se está generando tensión, tanto en los labios como también en los párpados. Y vemos también cómo está generando esta contracción en la mandíbula, esta presión. Por lo tanto, está conteniendo emociones de frustración y enojo. Básicamente, con esta expresión podemos ver desacuerdo y desafío. I came from a family of wealth. It doesn't make me spoiled. Lyle menciona que estaría sorprendido que alguien que realmente esté siguiendo el caso, que haya estado en el juicio, piense así. Lo interesante con Lyle es que, como les digo, ha participado muy poco, pero cuando lo hace, vemos que tiene una emoción en su rostro. Podemos ver que está completamente neutro. Básicamente parece no tener emoción. Luego tenemos esta parte en su voz que también está, incluso podemos ver que es plana, pero como muy calmada. Esto nos puede indicar dos situaciones. La primera es que ya hay una desconexión emocional, como si hubiera apagado sus emociones para protegerse, o la segunda, que se está controlando mucho, que está buscando mantener la compostura. I would be surprised if anybody that was present at that trial and saw the whole thing rather than snippets on the news. Este momento me parece sumamente interesante y también clave en el análisis, y es cuando Eric dice que él es un niño normal, y podemos ver cómo Bárbara se burla y le dice un niño normal que mató a sus padres, y en ese momento vemos esta expresión. Lo primero que quiero notar y que quiero que noten en esto es que Eric se refiere a él de esta edad como un niño. Él menciona
I'm just a normal kid. Soy simplemente un niño normal. El hecho de que se esté refiriendo a él como niño me hizo recordar incluso cómo en el juicio él tomaba agua. A mí eso me llamó mucho la atención y ahorita quiero mostrárselos porque sin duda ahí lo veo como un foco rojo, incluso que pudo haber sido generado por el trauma que se haya quedado en eso. Pero recordemos que aquí no nos vamos a meter en temas psicológicos ni nada que tenga que ver con eso porque le corresponde a los especialistas, pero sin duda es algo que llama mi atención. Vean esto. Cuando Eric tomaba agua, lo hacía de esta forma. Desde ese momento yo dije, toma agua como un niño chiquito. Ahora estamos viendo que él mismo se refiere a él como niño, entonces ahí ya estamos viendo algo muy interesante. Y retomando el lenguaje corporal, ahora sí podemos ver cómo aprieta sus labios, una unidad de acción 24 indicándonos represión y conflicto interno. Básicamente está peleando también entre sí decir o no decir algo. Vean cómo incluso también está entrecerrando sus ojos, una unidad de acción 41 que nos indica análisis, incredulidad y escepticismo, pero también reto. En este momento sí le molesta ese comentario de Bárbara, podemos ver cómo reprime y está buscando controlarse para no hablar de más, para no decir algo, mientras también se genera esta parte de análisis y como esta amenaza, como ay, podría contestar, pero no lo voy a hacer. Yeah, I know. And you still say you're a normal kid? Y entonces voltea a ver a Lyle mientras dice, tampoco es como que tuviera experiencias normales. Cuando menciona eso, justamente es como ya no quiero ni siquiera hablar contigo, me voy hacia mi lugar seguro, que es su hermano. Por eso busca sintiendo la seguridad y el apoyo. Y es una forma de, ok, voy a contestar con esto, pero no voy a hablar de más, no me voy a involucrar más, no voy a generar una confrontación y para eso necesito buscar a mi apoyo, a mi respaldo. Pero es importante notar que tampoco es como que esté completamente calmado y controlando la situación. Vamos a ver cómo incluso se traba al decirlo, cómo aumenta su parpadeo e incluso traga saliva. Todos estos indicadores de que hay ansiedad y estrés. Dice, I did that. Lo hice. Y cuando menciona eso podemos ver cómo baja la parte interna de sus cejas, una unidad de acción 4, mientras nuevamente cierra los ojos para aislarse y bloquearse de la situación. Otra vez está haciendo una desconexión emocional para poder continuar con la conversación. Está buscando controlar las emociones, pero como podrán ver por su expresión, está luchando con sus emociones para poder mantener esta conversación y aislarse de las emociones que siente al recordar esto. I didn't have normal experiences, but I am. I did that. Cuando dice, no hay un día que pase sin que yo recuerde lo que pasó, vemos cómo genera nuevamente esta sonrisa asimétrica y lo hace bajando su mentón en movimiento 54 y viendo a los ojos a Bárbara. Por lo tanto, aquí estamos viendo esta parte como de reto, pero también estamos viendo esta sonrisa asimétrica que aquí sí, por el contexto que está sucediendo, además de que podríamos creer que se trata de su línea base, por la parte de que se está protegiendo, que es su forma justamente de bajarle o minimizar las emociones que siente o la seriedad al asunto o a lo que sabe que pasó, el hecho de que esté generando también como esta expresión al ver a Bárbara y diciendo lo que pasó, sí está generando ahora una parte más que puede indicar que a pesar de que sí haya culpa, que sí haya dolor, que haya pasado y que sí estemos viendo estos signos coherentes de alguien que pasó un trauma, que sí haya cierta satisfacción. Básicamente esto me hace pensar que sí puede haber una ambigüedad emocional. And there's not a day that goes by that I don't think about what happened. Y justo cuando dice change what happens, podemos ver que hay un estímulo reflejo. Cuando habla de what happens, lo que pasó, vemos cómo dirige su mirada hacia abajo, hacia la izquierda, conectando con emociones, pero también teniendo un diálogo interno, mientras vemos cómo se genera una ligera compresión en sus labios, indicándonos también este conflicto interno. I wish that I could take that moment back or change what happened. Dice que es difícil vivir con eso y vemos otra sonrisa simétrica. Ahí sí me llama la atención también cómo lo está generando, ya que a diferencia de la pasada que vimos, sí estamos viendo más una represión, como cuando justamente te sientes nervioso, ansioso y te ríes por eso. Aquí sí lo podemos ver, especialmente por cómo se está marcando su vena. Esto nos está indicando como esta lucha emocional que está teniendo, entonces sí podemos ver también esta parte como lo que habíamos dicho primero, como parte de su línea base y la forma en que reacciona cuando se siente en una posición incómoda, estresado o ansioso. It's hard to live with that.
Les preguntan que si se sienten arrepentidos o si hay remordimiento y podemos ver cómo Lyle lleva sus ojos hacia la derecha, hacia en medio, está conectando con su lado racional, pero vean lo que pasa con su boca, vean cómo eleva ligeramente su labio superior. Esto nos está indicando una unidad de acción 10 que hay disgusto y desagrado. Tremendous remorse. Um, Dice que cuando regresó y vio lo que había hecho no podía creerlo y podemos ver cómo baja la parte interna de sus cejas, una unidad de acción 4, aprieta su mandíbula A de 29, incluso vean cómo está apretando sus dientes, está completamente aquí sintiendo esta molestia, pero hay emociones muy fuertes pasando. Lo que podemos ver es que él mismo está rechazando la situación, también siente frustración ante ella, hay enojo también, pero también está esta parte como de incredulidad y como de realmente no poder creerlo. Básicamente, esta es una expresión de incredulidad, confusión y rechazo. I saw what happened and I said, this is wrong. Y vamos a concluir este análisis con este momento donde le dice Bárbara que cómo no podía creerlo, pero aún así llamó a la policía, dijo que no sabía quién era en lugar de entregarse. Y podemos ver cómo ambos se ponen muy nerviosos, comienzan a trabarse, incluso vamos a ver cómo van a comenzar a elevar su hombro como a nivel de brincos. Esto es una forma de buscar restarle importancia a la situación y también saber que usualmente es como cuando una persona está involucrada, pero quiere mostrar que no está involucrada, pero es algo inconsciente. Entonces, a pesar de que ellos ya saben completamente que están involucrados, su propio cuerpo sigue delatando esta parte como de querer desvincularse de la situación. Por otra parte, Lyle está mostrando sus palmas, está mostrando, recordemos que las manos nos hablan también, tenemos la parte dorsal y la palmar. Cuando mostramos las palmas es como esta parte de decir, no estoy ocultando nada, mira, o sea, te estoy diciendo la verdad, pero recordemos que cuando alguien lo hace mucho, como cuando le dices quién fue, yo no fui, cuando lo haces muchísimo o lo haces intencionalmente, usualmente indica lo contrario. Aquí lo estamos viendo más sutil, pues básicamente está utilizando sus manos también como reforzamiento a lo que está diciendo, pero veamos cómo se traba, cómo se pone nervioso. De hecho, después de hacer eso limpia sus manos también en su pantalón, indicándonos que está generando también esta sudoración por estrés y ansiedad. Sin duda, el que les haya Bárbara enfrentado de esa forma los descolocó y les generó ansiedad y estrés. and part of that started from the fact that we waited afterwards. Y eso ha sido todo por este video. Como podrán ver, es un video ya largo y no vamos ni a la mitad de la entrevista, pero ustedes díganme si quieren que continúe con esta entrevista o si quieren que analice un tema nuevo. Déjenmelo en los comentarios y recuerden también darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.